Hoy hablaremos del epicentro de los enigmas del Perú, el Coricancha. Este recinto sagrado fue un eje de saberes científicos, cósmicos y religiosos. El Olimpo, donde iban a parar los ídolos de los dioses conquistados, de los pueblos civilizados y sometidos por los incas. Además, concentraba todas las piezas de oro y plata que eran incautadas durante el incanato. A pesar de no ser una fortaleza, sino más bien un templo solar, sus muros gigantes, hechos con la arquitectura anacrónica megalítica, se han mostrado indestructibles ante los centenarios terremotos que ha sufrido el Cusco, y da la impresión de robustecerse con cada movimiento de tierra. En enero de 1533, las operaciones militares españolas en Perú alcanzan su momento más dramático. Atahualpa, prisionero ya de Pizarro y sus hombres, promete pagar un cuantioso rescate por su libertad, que se fija en 88 metros cúbicos de oro macizo, amén de otras riquezas igualmente. La recaudación del botín le dará tiempo a Atahualpa. Este permite que 3 españoles, Martín Bueno, Pedro Martín y uno de los Zárate del grupo de Pizarro, entren en el Coricancha y, ayudados por los Cañaris, quienes fueron los últimos en ver este recinto en toda su majestuosidad, procedieron a arrancar 700 planchas de oro de 2 kilos de peso cada una, y sacaron de sus nichos a las momias de los incas. Luego desprendieron las máscaras de oro de sus rostros. También se llevaron un enorme disco solar, entre otras maravillas. Era tanto el botín que se libraron muchas estatuas de oro que no pudieron cargar. Entonces Atahualpa podría haber escondido en las chincanas buena parte del ajuar del templo sagrado del Coricancha. La crónica de Garcilaso de la Vega lo confirma, pues dice que el lugar estaba enchapado con enormes planchas de oro, destacando una sobre las demás, que tenía la apariencia del sol y que daba de pared a pared. Estaba muy finamente detallada, se veían su rostro y sus rayos de fuego. Además, se menciona que existía un jardín, donde estaban representadas en oro y plata, plantas, animales y las estatuas de los incas. El historiador Raúl Porras Barnechea escribe: un mito trágico y una leyenda de opulencia mecen el destino milenario del Perú, una de las más viejas civilizaciones. Millares de años antes que el hombre apareciera sobre el suelo peruano, el futuro histórico del Perú estaba escrito con caracteres indelebles de oro y plata, cobre y plomo, en las rocas eruptivas del periodo terciario. Los metales eran semejantes a seres vivos que crecían como las raíces de los árboles bajo la tierra y maduraban diversamente en las tinieblas telúricas, regidos por los astros y el cuidado de Dios. El oro del mito incaico fulgura desde el primer momento de su aparición. El brillo del oro es un atributo esencial de su realeza, de su procedencia solar. El oro es señal de preeminencia y de señorío. Los fundadores del imperio, las 4 parejas paradigmáticas presididas por Manco Cápac, usaban todavía la honda de piedra para derribar cerros, pero traen ya como pasaporte divino sus arreos de oro para deslumbrar a la multitud agrícola en trance de renovación. Los 4 hermanos Ayar portan alabardas de oro, sus mujeres llevan tupus resplandecientes y en las manos auquillas o vasos de oro para ofrecer la chicha nutricia de la grandeza del imperio. La figura de Manco, el fundador del Cusco y de la dinastía imperial incaica, fulge de oro mágico, solar y sobrenatural. El dios Tunupa, que pasa fugitivo por la tierra, deja en manos de Manco un palo que se transforma luego en el Tupayauri o cetro de oro, insignia imperial de los incas. Manco sale en la leyenda de Tamputoco de una ventana, la Capajtoco, enmarcada de oro, y marcha llevando en la mano el Tupayauri o la barreta de oro que ha de hundirse en la tierra fértil y que le ha de defender de los poderes de destrucción y del mal. Mientras sus hermanos son convertidos en piedra, él detiene el furor demoníaco de las huacas que le amenazan y fulmina con el Tupayauri a los espíritus del mal que se atraviesan en su camino.
Cuando Manco manda construir la Casa del Sol, el Inti Cancha ordena hacer a los plateros una plancha de oro fino, que significa que hay hacedor del cielo y tierra, y la manda poner en el Templo del Sol y en el jardín inmediato a este, a la vez que hace calzar de oro las raíces de los árboles y colgar frutos de oro de sus ramas. El oro se convierte para los incas en símbolo religioso, señal de poderío y blasón de nobleza. El oro es para las vasijas del templo y la lámina de oro que sirve de imagen del sol colocada hacia el oriente, que debe recibir diariamente los primeros rayos del astro divino y protector. El Inca, vencedor, exige de los pueblos vencidos el tributo primordial de los metales y el oro, que ha de enriquecer los palacios del Cusco y el templo de Coricancha. Todo el oro del Collao, de los Aymaraes y de Arequipa, y por último del Chimú, de Quito y de Chile, afluye al Cusco imperial. Los ejércitos de Pachacútec vuelven cargados de oro, plata, humiña o esmeraldas, mulli o conchas de mar. De la época de Pachacútec y sus sucesores proviene el esplendor áureo del Cusco, que deslumbró a los españoles. El Templo del Sol se reviste de una franja de oro de ancho de 2 palmos y 4 dedos de alto, que destella sobre la tranquita azul de la piedra severa. El disco del sol era de oro macizo, como una rueda de carro. La estatua del sol, llamada Punchau, con figura humana y tamaño de un hombre, obrada toda de oro finísimo, con exquisita riqueza de pedrería. Su figura de rostro humano, rodeada de rayos, era también maciza. De oro se hacen los ídolos pares del sol, Huiracocha y Chuquilla, el relámpago, y las 2 llamas o auquénidos de oro, que con las 2 de plata recordaban la entrada de los Ayar al Cusco. Estaban cubiertas las imágenes áureas de las divinidades femeninas, Palpacillo e Incaogyo, y las momias de los incas, desde Manco a Huiracocha, puestas en hilera frente al disco del sol. Pachacútec manda guarecerlas también con el metal divino. Cúbreselas con máscaras de oro, medalla de oro o canipa, brazaletes, cetros a los que llaman yauris o chambis, ajorcas o chipanas y otras joyas y ornatos de oro. Las paredes del Templo del Sol tenían en las junturas de sus piedras oro derretido. Se revisten enteramente como de tapicería de planchas de oro, y el Inca, todopoderoso, manda que los queros o vasos sagrados y los grandes cántaros o urpus, los platos en que comía el sol, se fundan en oro. El Jardín del Sol era una maravilla. En él todo era de oro: los terrones del suelo, sutilmente imitados, los caracoles y lagartijas que se arrastraban por la tierra, las hierbas y las plantas, los árboles con sus frutos de oro y plata, las mariposas de leve y calada orfebrería puestas en las ramas, y los pájaros en árboles que parecía, dice Garcilaso, como que cantaban o que estaban volando y chupando la miel de las flores. El gran maizal simbólico con sus hojas, espigas y mazorcas que parecían naturales. Para completar el ilusorio cuadro, 20 llamas de oro con sus recentales y sus pastores y callados, todos vaciados en oro. El metal solar es civilizador y piadoso para los incas. El mayor tributo que puede ofrecerse a los dioses. Se eliminan los sacrificios humanos o lo reduce al mínimo por el destino redentor del oro. Luego de muchos incas, la costumbre del oro cambia. Ahora el oro es requisado celosamente por el Estado, como perteneciente al Inca y al Sol, y Tupac Yupanqui ordena prender a los mercaderes que traían oro, plata o piedras preciosas y otras cosas exquisitas, para inquirir de dónde las habían sacado y descubrir así grandísima cantidad de minas de oro y plata. Y en pleno apogeo incaico se dicta la ley que ordena que ningún oro ni plata que entrase en la ciudad del Cusco de ella pudiera salir, so pena de muerte. El Cusco, con su templo refulgente y sus palacios repletos de oro, vino a ser, por obra del tabú imperial, como un intangible banco de reserva de la América del Sur.
El Inca y sus servidores resplandecen de oro y pedrerías. El Inca y su corte visten con camisetas bordadas de oro, purapuras, diademas y hojotas de oro. La vajilla del Inca y de los nobles es toda de oro. Los cántaros para su uso como de cocina, todo era de oro y plata. Beber en vaso de oro era hidalguía de señores y signo de paz. De oro eran los tambores y los instrumentos de música engastados en pedrería. Cada Inca al morir deja intacto su palacio con su vajilla y joyas que su sucesor no podrá tocar. El nuevo Inca deberá edificar nuevo palacio y mandar a los orfebres de todo el reino que le fabriquen nuevos cántaros y tupus y diademas. Cada palacio incaico queda así como un museo de los antiguos incas. En él se custodia, además por su clan Opanaca, su busto o Cuauqui, fundido en oro, mientras su momia hace guardia junto a sus antecesores en la Capilla del Sol del Coricancha. Estas y otras innumerables riquezas rebosaban en cada uno de los templos y palacios del sagrado ombligo del mundo. La pregunta retumba: ¿dónde están? Cuando los españoles llegaron al Cusco, estos ajuares áureos habían desaparecido. El Inca Atahualpa, astuto y sutil, comprendió que el oro, buscado ansiosamente por la soldadesca, era el precio y el talismán de su vida, e hizo espectacularmente el ofrecimiento fabuloso que llenó de asombro a su siglo y a la historia: llenar la sala de su prisión de 7 metros de largo por 5 de ancho, de cántaros, ollas, tejuelos y otras piezas de oro, y 2 veces la misma extensión de plata hasta la altura de estado y medio, o 2 metros aproximadamente. Del Cusco, de donde debía traerse el oro a Cajamarca, había por lo menos 40 días de ida y vuelta, con los que el Inca había ganado una prórroga efectiva de su vida, plazo dentro del que sus generales de Quito y del Cusco podrían reaccionar. El oro recogido por los españoles en Cajamarca y el Cusco, no obstante su caudalosidad, no fue sino muy pequeña parte de lo que de estos tesoros existía. La mayor parte de sus riquezas, dice Garcilaso, la hundieron los incas, ocultándola y enterrándola de manera que nunca más ha aparecido. Cieza refería que Paulo Inca le dijo en el Cusco que si todo el tesoro de huacas, templos y enterramientos se juntase, lo sacado por los españoles haría tan poca mella como se haría sacando de una gran vasija de agua una gota de ella. Los españoles se llevaron el oro de los templos y palacios que los incas no alcanzaron a esconder, pero no vislumbraron la enorme riqueza sepultada en las tumbas, enterradas o escondidas subterráneamente. Es imposible entonces calcular la cantidad de objetos que puede haber ocultos aún en el Cusco. El oro también tuvo una virtud mítica fecundadora y preservadora de la destrucción y la muerte. En la boca de los cadáveres y en las heridas de las trepanaciones colocaban los médicos incas discos de oro para librarlos de la corrupción. El oro fue acumulado durante 4 siglos en las cajas de piedra de seguridad del Coricancha, con un propósito reverencial y suntuario. El oro, que recibe del sol sus buenas cualidades, que no se menoscaba, ni carcome, ni envejece, es símbolo de la perfección y de la pureza y emblema de inmortalidad.